Estamos al aire y vamos a compartir los próximos minutos con la maestra Daisy Iglesias. Daisy, buen día, gracias por acompañarnos. No, por favor, buenos días, es un gusto compartir con ustedes. Estamos hablando de una histórica dirigente de ADEMU Montevideo, particularmente preocupada por lo que es el trabajo y la cuestión sindical, pero también las cuestiones técnicas, porque es lo que realiza en su tarea habitual como maestra desde hace tanto tiempo. Varios temas, pero puntualmente uno, Daisy, de cara al domingo, que hay una instancia electoral, ya sabemos cuál es, estamos en veda, o sea que no importa, ha trascendido, porque ustedes lo han hecho saber con mucha fuerza, que ha cambiado lo que habitualmente era el pago o compensación de los maestros. El funcionario público que trabaja en una mesa electoral tiene 5 días libres, pero en el caso de los docentes, creo que en secundaria también era así, pero y de los maestros ni que hablar, había un sistema diferente. Vamos a ver cómo era antes, cómo es ahora y en qué situación están, Daisy, por favor. Bueno, en primer lugar, en el año 2004, el CODICEN de la ANEP había dispuesto que los docentes que integraran mesas electorales podían o hacer opción por 5 días de licencia, como le corresponde a todo funcionario público, o acogerse a un pago compensatorio. El pago compensatorio no equivalía a los 5 días, era bastante menor, estuvo ubicado en las últimas instancias entre 3.000 pesos nominales y 2.000 pesos nominales según usted fuera titular o fuera suplente. Bien, sucede que eso pasaba en el 2004, siguió pasando con posterioridad, hubo otras elecciones, por ejemplo, las elecciones a intendentes en el año siguiente, plebiscitos, bueno, en toda instancia se aplicaba este criterio. En este año no lo decimos nosotros, por favor, lo escribió el CODICEN en una circular. Escriben que no hay dinero para pagar. No hay dinero para pagar a quienes integren mesas y mucho menos para cubrir los cargos suplentes, puesto que si usted pusiera suplentes a quienes tomaran los días, seguramente sería mucho más que se le paga a los docentes por el día correspondiente, que ya dije no era el equivalente a 5 días. Esto quiero dejarlo bien claro porque hubo alguna declaración de algún jerarca que tenía que ver con cosas dichas sobre si había o no había dinero. Lo firmó el CODICEN, lo firmó el presidente del CODICEN, Wilson Neto. ¿Y el CODICEN no puede hacer por sí, ante sí, eso, saltearse lo que era una cuestión histórica? ¿Lo puede hacer eso? Porque lo había resuelto el CODICEN anterior. La ley nacional no prescribe un pago, prescribe que usted tome los días. Era una excepción por la tarea que ustedes cumplen, para que no falten a clase. Usted ha mencionado un aspecto que ha estado muy en boca de todo el mundo hoy, que es la continuidad de los cursos. Ahí está. El CODICEN anterior decía, bueno, esta gente tiene este derecho. Si tiene este derecho, igual que todos los funcionarios públicos, si además se dio una compensación especial que es muy superior a la que cobraban los docentes para aquellos escribanos que sean secretarios que cobran en URs mucho más que cualquier docente, entonces vamos a evitar que ellos falten y les pagamos una compensación. Y claro, en ese momento la cuestión era, mira, si tú no quieres la compensación económica, tómate los días en febrero o tomate los días en junio, lo cual podía tener hasta cierta lógica. Bueno, te compenso, la compensación, como todas las compensaciones magisteriales, son mínimas, pero te compenso y si efectivamente quieres los días, que no haya interrupción del servicio en el año lectivo. No estoy clara en esto, sí, pero la lógica de la administración tenía una lógica. Hoy, a tantos años de ese momento, que además si ustedes miran 2004, veníamos recientemente de una salida de crisis del 2001 y había dineros para pagar y había la misma cantidad de elecciones, porque a ver, siempre uno tiene que prever primera ronda, segunda ronda y municipales. Sí. ¿Verdad? Porque nadie puede decir que no haya segunda ronda. Si en ese momento había dinero y luego de un periodo tan prolongado
de bonanza económica, indiscutible bonanza económica, ¿cómo es que en el 2019 el administrador del sistema dice, no tengo dinero? Pero mire usted cuál es la situación. No dice, no tengo dinero para pagarle la compensación a los que integran mesa. Dice que no tiene dinero para pagar a los suplentes si ellos toman los días. O sea, lo cual genera un fuerte impacto, porque eso lleva a que usted quede en una situación de coacción. Mire, yo tengo derecho a estos días, pero si yo los tomo, ya la administración me está diciendo que no hay dinero para pagar a la persona que me supla. Esto determina el día de hoy esta situación. Los días van a ser, según la información que tenemos del Consejo de Primaria, van a ser en días del curso de año escolar. O sea, no van a estar ubicados en febrero o en el asueto de junio, pero van a estar reglamentados en los años, en más de un año, por supuesto, para evitar que se produzcan discontinuidades continuadas. Una pregunta forma de expresarse en la cobertura de cursos, porque para suplentes no hay dinero. Una pregunta, si sumamos los días que le tienen que dar, si un maestro va a todos los actos del año leccionario, ¿qué tiene? 20 días, después libre. Y va a tener 5 por cada acto electoral. Pero el referéndum son 5. Ya tuvo 5 por las internas. En este año el primero lo pagan. El primero, el de las internas lo pagan. O sea que tiene ahora 5 por el O sea que después de las internas tendría 5 los que son convocados a este acto si hay referéndum, 5 más. 5 los que fueren convocados a el acto de primera ronda de elección de autoridades nacionales y 5 los que fueren convocados a la segunda ronda, si es que la segunda ronda existiera. O sea que entre 15 y 20, si el pre-referéndum consiguiera el 25%, tendríamos referéndum. Claro, pero no sabemos cuándo va a estar ubicado. Si en el año 19 o en el año 20. Claro, yo no tengo certeza. Por eso no le estoy contando las no hay certeza municipales del próximo año. ¿Y hacia dónde apunta? ¿Dónde se tomarían esos 15 días o 20 días? No sabemos qué reglamentación establecerá la administración. Yo supongo que podrá estar faltando como 2 años, porque según lo que hemos oído, podría otorgarse a 1 por mes. La posibilidad de tomar 1 por mes. Pero no sabemos, encontramos un intríngulis muy complicado para la administración para manejar este tipo de situación. ¿Un día por mes? Eso, no, por favor, que no quede que es como lo que se está resuelto, porque no está resuelto, son los trascendidos que hemos oído. Hallamos que es muy complejo para la administración resolver esta situación. Es más, desde ADEMU Montevideo lo que habíamos dicho es si que el Ministerio de Economía podría auxiliar a la ANEP con alguna partida, porque mire usted que el CODICEN solicitó entrevistas, según también nuestra información, a la Corte Electoral para pedirle que exonerara a los docentes de integrar mesas electorales. Eso le íbamos a preguntar. Saben ustedes que la Corte Electoral le dijo, pero que de ninguna manera, esos son trascendidos, ¿verdad? Podrá confirmarlo o no el presidente del CODICEN, Wilson Neto, y ahí nos atendremos a lo que él diga. Pero según nuestra información tuvo una conversación con la Corte Electoral. ¿Y qué te parece a usted que le va a contestar la Corte Electoral? Porque acá no es solo Montevideo, es el resto del país. El docente es imprescindible. Claro. No quiero decir que lo haya dicho en esos términos, pero ¿qué hacemos en las mesas electorales del interior si no ponemos a un maestro? La llevo a otros temas que quería preguntarle. Ayer fue presentado el informe de la INED y Héctor Florit, consejero de primaria, lo criticó el informe, en un informe que tiene críticas a cómo está funcionando el sistema. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Cuál es la visión de usted? Bueno, mire, para aclararles, en primer lugar nosotros lo mandamos ayer pedir desde ADEMU. Pedimos comunicación con Alex Massey para tener la copia, porque estamos hablando por trascendidos de prensa. O sea, es muy difícil opinar académicamente sobre
algo que uno no ha leído, más bien que sería absurdo. En segundo lugar, decirle que yo oí hoy una breve exposición de una de las críticas que se le realizaba, una respuesta de la profesora Massey, y que es totalmente compartible. Todo estudio de situación y todo aspecto investigativo siempre realiza un recorte. En segundo lugar, desconozco cuáles son las críticas hacia primaria, porque, mira, a mí me tocó hace bastantes años atrás, cuando se investigaba la asistencia escolar, opinar en un programa televisivo sobre la inasistencia, y recuerdo que en ese momento yo señalé que había le estoy hablando creo que de 6 años atrás, que había una altísima preocupación por el porcentaje de inasistencia en educación inicial. Sí, está marcado acá. Le leo Sí, en 30 segundos. Mire el sentido, lo decíamos 6 años atrás estudiando desde nuestro sindicato el monitor educativo, pero yo recuerdo que salió una autoridad pública, en ese momento ministro de Salud, a contestarnos de dónde sacaba la señora fulana de tal, que era yo, el dato de inasistencia en inicial, y yo contesté del monitor educativo de primaria. Así que hay inasistencia, y particularmente en educación inicial, no es novedad para nadie que maneje cifras ni en primaria, ni en la ANEP, ni fuera de la ANEP. El informe habla de ausentismo crónico, dice que los maestros... es total, sí señor, sí, pero vaya usted al monitor educativo de primaria y usted va a ver los indicadores, no hace falta perdón, no estoy desmereciendo ningún estudio. Estoy diciendo que ANEP, con los datos del monitor educativo que tiene, que es una herramienta propia, ya puede concluir que por más que la inasistencia en el nivel inicial venga en proceso de descenso, se muestra como una de las variables más duras. Tenemos la obligatoriedad como universalidad determinada, pero no tenemos la universalidad en la asistencia real. Y me temo que esto no pasa solo en educación inicial, sino que en otros tramos del sistema educativo también. Y debo decirle que otra cosa que escuchaba de pasada decir a la profesora Massey, le asiste plena razón. Pero ahí, ¿quién es el culpable de esas faltas? Bueno, mire, muy duro lograr que las familias asistan con regularidad en algunos casos. Creo que ya, esta es una administración que culpa, ¿verdad? No importa cuál sea el resultado de octubre, la administración que tenemos hoy culmina, la administración de la educación, o sea, vendrán nuevas personas. Este debate de cuáles son las causas, para enfocar las causas de una asistencia calificada como intermitente, no como insuficiente, intermitente, que en el monitor educativo es prácticamente un abandono solapado. Pero le pregunto quién es el culpable. Señor, tuvo 5 años para discutirla, por eso, porque una de las cosas que se señalaba era que había que utilizar, por lo menos que algunos señalábamos, era que había que usar ciertas políticas vinculadas a exigir a las familias una contraprestación a las prestaciones recibidas. Y no estábamos hablando de quitarle beneficios a nadie. Estábamos diciendo que si usted recibe un beneficio, yo no le voy a pedir a usted nada extremo. Lo que le voy a pedir es que su hijo asista a la institución. No, pero estábamos hablando de las ausencias de los maestros, ¿eh? No nos estamos entendiendo. El informe de ayer habla de que los maestros de educación inicial y primaria en promedio faltan 20 días al año, un ausentismo crónico, dice el informe. Dice, en 180 días hay maestros que faltan 20 veces, se ausenta 11% de los días de clase, el 17,9% registra 0 falta y el 12% falta entre 1 y 5 veces. Ahí hablan de las justificadas, que pueden ser enfermedad, maternidad, capacitación, pero de muchísimas injustificadas. Bueno, me gustaría saber el porcentaje de las injustificadas. Perdón, porque no estamos hablando cosas distintas. No, pero está bien, yo le estaba preguntando por lo otro. Está bien, pero también la inasistencia inicial de los niños plantea una problemática, pero vamos a la problemática que usted señala respecto a la inasistencia crónica. No tengo el informe delante para saber el porcentaje de inasistencias no justificadas, pero le puedo plantear una experiencia personal porque todo el mundo sabe que yo oficio
en primaria y saben qué cargo tengo. La inasistencia docente en su abrumadora mayoría es certificada por un médico. En su abrumadora mayoría. 40% dice el informe. 40% por certificación médica. Sí, es lo Otras por maternidad que las pone aparte. ¿Y cuántas pone? Perdone que yo le pregunte a ustedes. No, está perfecto. ¿Cuántas Daisy pone por injustificada? Que es, hoy no voy y aviso que no voy. Sí, son las menos. No encuentro el porcentaje exacto, pero lo voy a encontrar. Pero porque dice que, por ejemplo, de acuerdo a los registros de la División Servicios Médicos de la ANEP, la mayor proporción de los días de certificación por enfermedad, bueno, se debe a motivos psíquicos, padecimiento osteomioarticulares, juntas médicas, posoperatorio, problemas respiratorios. Sí, mire, es más, le digo un dato que no le cambiará sustancialmente el porcentaje. A mí me convocan a junta médica, es una cosa que estamos tratando de cambiar hoy. Y yo voy fuera de mi horario, póngale a las 6 de la tarde, o voy una hora y después me voy a trabajar. ¿Sabe que por el nuevo sistema eso me lo pasan como inasistencia del día por causal médica? Por eso aparecen las juntas médicas como variable. Imagínese el movimiento antes. Pero eso es una anécdota que no es menor, pero le pido que la tenga en cuenta. Pero la justificación médica no está como regalada, es decir, vamos a ser sinceros. Pero eso nosotros lo tiene, tiene que hablar conmigo, lo tiene que hablar con No, lo entiendo, pero yo le pregunto a usted como parte del sistema, ¿no entiende que a alguien le duele la garganta y le dan 2 días, no vaya por 2 días, tiene un resfrío, no vaya por 4? Mire, es decir, no está como medio regalado el faltar. De todo tipo, unas que pueden asemejarse a lo que usted dice y otras que no se asemejan a lo que usted dice, pero en todo caso, creo que implicado un cuestionamiento al ejercicio profesional médico. No hablaría yo, creo que habría que está bien, pero le pregunto a por los médicos. La voluntad de ir a trabajar depende de uno. Es decir, nosotros trabajamos en una profesión que es muy visible, entonces cuando faltamos se nota que faltamos. La certificación médica no depende de mí, la certificación médica depende de un señor que tiene un título que otorgó la Facultad de Medicina. No, está claro. Pero yo puedo decirle, mire, me siento mal en el día de hoy y créame que si usted no me certifica, yo podré sentirme todo lo mal que quiera. Sí, pero y además ahora yo entiendo, pero también ir a pedir que... Es raro que uno vaya a pedir al médico, le digo, mire, me duele la cabeza, me siento mal, estoy mareado, no sé qué, y el médico no le diga, tómate un día, tómate 2. Es raro. Eso es culpa del médico. Ahora, lo que yo le pregunto es la vocación de pedir para no ir a trabajar. Y no tenemos un conjunto de gente que está... No le puedo yo... No lo viven allí entre los docentes. Dar fe que, mire, en una profesión de 20.000 personas, siempre usted va a encontrar excepciones como en cualquier campo laboral. Pero es excepción. Pero no le puedo decir eso, le puedo decir en algunos casos la situación inversa. También le puedo decir que... acá estaba saludando a un estudiante, permítame. Me parece muy bien. ¿Cómo le va? También le puedo decir que, por ejemplo, las causales tienen que ver con riesgo de gestación que deberían estar amparadas en otro artículo que no es la maternidad, que no es la enfermedad, porque están vinculadas a la maternidad y así lo dispone el estatuto docente, se están dando como enfermedad. Entonces, hay muchas variables, usted acá tiene que juntar la variable que en el mundo se ha estudiado por ser una profesión altamente femenina. Usted está diciendo parte de una discusión académica de carácter internacional, que tiene que ver con una profesión en porcentaje femenino, que es la maternidad. No es nada nuevo lo que está planteando y le diría que si usted trabaja con pedagogía comparada, seguramente se lleve algunas sorpresas respecto a las inasistencias de maestras. Habría que tener más maestros entonces. Habría que tener más maestros que no quedan embarazados. Eso es lo que dice cierta rama que habla de que las profesiones femeninas traen complejidades que habría que superar. Hay una rama que analiza las inasistencias de las profesiones femeninas que obviamente concluyen lo que usted ha concluido, que no resulta muy compartible por otras ramas que dicen que realmente eso es una conclusión atroz. Está bien. No, yo le estaba preguntando, le estaba diciendo... Mire que nada de lo que hablamos está alejado del debate
que se ha dado en torno a los sistemas educativos en el mundo y a sus alternativas. Nada, a veces uno dice opino desde el sentido común o opino desde un ámbito que no es el específico, y las alternativas de fondo que se le pueden ocurrir, sea en broma o sea en serio, están muy vinculadas a debates que se dan fuertemente en el campo académico. Dos preguntas finales, Daisy. Voy a hacer una cosa que no se puede hacer en una entrevista, pero hubo dos cosas que me quedaron colgadas. La primera, con respecto al motivo de la llamada, es ¿en qué está entonces el tema de la concurrencia o no de los maestros a los actos electorales? Los maestros van a concurrir a los actos electorales, a ninguna persona con dos dedos de frente se le puede ocurrir que no lo hagan. Perfecto, lo que no se sabe es cómo le van a definir, ciudadanos. Cómo viene la compensación, es lo que no se sabe. No sabemos cómo viene esa compensación, y frente a la pregunta que usted nos hace, cualquier ciudadano que no cumple el deber cívico de convocatoria tiene el descuento de un mes de sueldo. Perfecto. Cualquier ciudadano, no importa si es maestro o no lo es. Eso está claro. La otra es que en un momento usted dijo, cuando hablamos con la familia que no cumple y que se le dan determinados beneficios o prestaciones, podría yo leer asignación familiar. ¿Usted está de acuerdo con esta medida, por ejemplo, de que se le retenga la asignación familiar? Cuando hablamos hace 6 años que hicimos una actividad en el sindicato, el gran punto de discusión fue ese. ¿Hay alguna compensación que pueda estar sujeta al compromiso del envío de sus hijos a la escuela? La opinión es sí. Por supuesto, lo fue antes y lo es ahora, porque de alguna manera los que contribuyen, que se dice el Estado, pero el Estado es una entelequia, el Estado en definitiva son las sumas de nuestros aportes, espera que las situaciones de vulnerabilidad y exclusión no se reproduzcan. Una de las formas de asegurar que nuestros dineros tengan buen destino es que los niños superen las condiciones educativas de los padres para evitar la reproducción de la pobreza y sus males. Entonces, por ejemplo, a diferencia de la ministra Arizmendi, por ejemplo, ¿usted considera que está bien retenida? Pero cuando hace 6 años en un programa televisivo dijimos que debía existir una contraprestación y que además el sistema educativo es gratuito, cobra matrícula por ir, el gran punto de ataque y debate ideológico con la posición que sosteníamos era esa. Es más, se hizo actividad en nuestro sindicato hace 6 años atrás con participación de representantes donde estos temas estuvieron a discusión. Parece bastante de lógica que si usted recibe un beneficio social y tiene un sistema gratuito y lo que le piden es que usted cumpla lo que dice la Constitución de la República, que declara la obligatoriedad de la educación, creo que en su artículo 71, usted cumpla lo que dice la Constitución, porque además ese beneficio es para mejorar su cumplimiento de las normas, y usted no tiene ningún derecho, y mire que le voy a repetir algo que dijo Varela, ¿por qué se obliga a los padres? Porque no tienen derecho a condenar a sus hijos a la exclusión. La última de mi parte, y tiene que ver con otro tema, para saber qué visión tiene usted. Recientemente con lo que fue el fallecimiento de la niña de 4 años, Ana Clara en Rivera, que además de haber sido asesinada por su entorno más cercano, había tenido violaciones y no fue detectada por en este caso por el jardín al que concurría. ¿Cómo estamos en el tema de detección? Porque ustedes son una parte fundamental, los maestros, y seguramente el entorno cercano de los niños, que no es la familia que de repente está abusando, forman parte de los que lo pueden detectar y salvar estas situaciones. Allí se dijo que no se había detectado nada. ¿Cómo están con el tema de la detección? Hay situaciones en las cuales puede emerger y otras en las cuales a veces resulta como un telón negro. En este caso no se detectó, pero en el caso de los maestros es casi diario el procesamiento de informaciones y denuncias por esta práctica. Ayer hubo una situación en Montevideo, la semana pasada hubo otra situación en Montevideo con un pequeño, lamentablemente, esto que voy a decir es lamentablemente, parecen estar las situaciones de abuso infantil a la orden del día. Y a veces usted sabe que cuesta bastante identificarlo. Otras veces no tanto, que son los niños
los que voluntariamente en el primero que confían es en la maestra. Pero le puedo decir de un caso que fue un azar detectarlo, que sucedió en Montevideo hace escasas horas, donde se veía que la niña venía los días lunes y lloraba. Es una niña preadolescente. Y pensaron, bueno, que vaya a saber qué le está pasando, porque además como hace uso de varios servicios escolares, y le preguntaban nada, no decía nada, y pensaron que estaría viviendo unas situaciones más, trataban de acompañarla, mimarla un poco más de la cuenta. Y por azar, esto había empezado a pasar hace unas semanas, por azar, la maestra ve algo y procesa todos los protocolos. Y ahí se enteraron que la niña había sido atendida médicamente, que habían detectado la situación, pero no se había hecho la denuncia. Y fue un azar. Y usted sabe que estaba la pequeña en atención médica y había un problema que era que no hablaba. Y nos decían, pero la niña, escúcheme, una niña que alguien dice o varios dicen que fue violentada, que está en esta situación, usted que hable, bueno, vamos a entenderla, no habla, busquemos otros medios. Entonces, son situaciones muy dolorosas. En general, los niños siempre muestran algún indicio, pero muchas veces ese indicio, ante el silencio, la sensación de culpabilidad que viven o la que viven, lamentablemente no es advertido como lo que verdaderamente es, y es interpretado de otras formas. Pero uno aspiraría a que todos, me incluyo, todos, incluso a mi gremio, estemos muy atentos a cualquier síntoma, y también aspiraríamos a que no nos pase lo que nos está pasando hoy en una escuela, que es que la maestra frente a un pequeño activa el protocolo por posible maltrato físico, va al médico, bueno, el niño vuelve al hogar, porque a veces puede ser que usted no tenga razón, y la mamá la está amenazando permanentemente en la puerta de la escuela. Entonces también ese tipo de cosas aspiraríamos a que no sucediera. Pero sí, hay día sí, día no, hay un maestro implicado en una situación que por supuesto no siempre confirma, por suerte, ¿verdad? Daisy Iglesias, como siempre, muy amable con nosotros, ¿eh? No, ha sido un placer, un gusto. Daisy Iglesias es muy bien. Es la secretaria general de ADEMO. Muchísimas gracias. 101.9 93.5 Azul.